La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Tiene siempre el control en todo tiempo y en todo momento. Damos la bienvenida a Campeón, ¿cierto? Que nos acompaña hoy. Él vino el miércoles también, creo, ¿cierto? O fue uno de los otros dos muchachos. Habían dos muchachos, tú eras uno de ellos. Ah, pero es que venía con gorrita, hermano, ¿sí? Entonces, bienvenido, ¿sí? Y qué bueno que se anime ahí a seguir buscando de Dios. A la iglesia le decimos, ¿no? A los que no han entendido, porque es que tristemente algunos no han entendido, hermano, el tiempo en que estamos, ¿sí? No han entendido que es tiempo de estar prendidos de la mano de Dios, porque es que, a ver, las señales ya todas están cumplidas, literalmente todo está cumplido en la Biblia, ¿sí? El Señor teniendo misericordia de la humanidad y más de la iglesia, o de aquellos que están ahí como que entro, no entro, todavía me comprometo, no me comprometo con el Señor, hermano, les está teniendo paciencia, ¿sí? Pero en su justicia, un día, como dice la Escritura en la historia bíblica, la puerta del arca se cerró, el arca de Noé, se cerró un día. ¿Quién pudo entrar después de ese momento, hermanos, en el arca? Nadie, ¿sí? Ahí se aplica el dicho popular del fotógrafo, como fue, y como quedó, hermanos. Mire, el que entró, ¿sí? La Biblia lo dice, para el lado que caiga el árbol, para ese lado queda, ¿sí? El tronco del árbol. Entonces, así va a ser un día también, y mucha gente no ha entendido, vuelvo y repito, la hora en que estamos. No se quiere comprometer con Dios, todavía hay como que del tiempo que me sobre, y no ha entendido que Dios viene es por una esposa comprometida, hermanos. Esa es la diferencia entre la hermana, ¿sí? La iglesia hermana y la esposa, porque lo que Dios está formando es una esposa. Usted y yo somos escogidos por la gracia de Dios para ser la esposa de Cristo. Y Dios nos tiene una paciencia impresionante porque Él dice, no, aunque es mi prometida, yo la voy a ayudar a cambiar. Y eso es lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. La palabra nos limpia, la palabra nos prepara, la palabra nos afirma, la palabra nos establece y nos fortalece, la palabra nos corrige. Entonces, por eso el que no desee la palabra no está comprometido, no está mostrando todavía compromiso. Por eso instamos inclusive, ¿cierto?, a los hermanos, aún los que están, a llegar tempranito, hermanos, para que no se pierdan el discipulado. Recuerde que cuando una persona no se afirma en el discipulado, cuando no se afirma, el peligro es que cualquier viento de doctrina lo puede mover, ¿sí? Y por eso, aunque usted no lo crea, hay personas en movimientos que dicen, salvo, siempre salvo, ¿sí? Hay personas en movimientos donde dice, venga que yo le profetizo, venga que yo le digo lo que le va a pasar, y dentro de 8 días le tenemos otra vez otra profecía, y dentro de 20 días, un mes, le tenemos otra vez segunda ronda, vuelve y juega, venga que les decimos aquí lo que le va a pasar, y le adivinan el futuro, ¿sí? Pero es adivinanza, eso es adivinación, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo delicado, porque la Biblia lo dice, 1 Timoteo capítulo 4, en los postreros tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, no sea que nosotros, Dios nos guarde, vayamos a ser parte de esos muchos, ¿no? Dice, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas, mira dónde va a llegar el colmo, doctrinas de demonios, dice la Biblia, ¿sí? Doctrinas de demonios, ¿sí? ¿Por qué? Por personas que teniendo cauterizada la conciencia, ellos van a enseñar a la gente a hacer lo degradado, ¿sí? Van a inclusive a prohibir casarse, que ya se está viendo un vislumbre, los muchachos hoy no se quieren casar. Después de eso, ¿qué sigue? No, van a prohibir ya sinceramente casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia nosotros los creyentes los tomásemos. Entonces estamos en un tiempo bien delicado y por eso hay que pararse, hermanos. Y precisamente el tema que vamos a tocar hoy se llama
La iglesia del tiempo del rapto. Dígalo conmigo, la iglesia del tiempo del rapto, ¿sí? ¿Por qué iglesia viene Cristo, hermanos? ¿Sí? Y les hacía una antesala al decirles que el Señor no viene a casarse con una hermana, ¿sí? Usted escucha y literalmente por la escritura se deduce que ¿qué venimos a hacer nosotros de Cristo? ¿Qué venimos a hacer como hijos de Dios? Y Jesús es hijo de Dios. ¿Qué vendríamos a hacer? Hermanos, en un principio, hermanitos. ¿Por qué? Porque Él es hijo de Dios y nosotros también venimos a ser hijos de Dios. O sea que vendríamos a ser hermanitos. ¿Hasta dónde se ve eso en la Biblia? Más o menos, así muy marcado. Hasta el libro de Apocalipsis en la iglesia de Filadelfia. Se llama la iglesia del amor fraternal, fraternidad, ¿sí? Pero de ahí para adelante, usted ve la última iglesia, se llama la Odisea, ¿sí? Y la Odisea viene a representar un poco esa que se queda y esa otra que se va con el Señor, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algo bien interesante al respecto, hermanos, en un estudio, para que ustedes se den cuenta, digamos, ¿cómo decirlo? Paralelismo que hay en la Biblia con algo que llama la menorá, ¿sí? Como donde todo empezó, o donde todo empezó, tiende también a terminar, ¿sí? Ya lo vamos a tocar, mis hermanos. Viene por una iglesia esposa, ¿sí? Lo más importante para una esposa, ¿qué debe de ser? Uy, no se escuchó nada. Después de Jesús, claro, después de Dios. ¿Qué debe ser lo más importante para la esposa? Gloria a Dios, ¿sí? Porque literalmente no va a funcionar para aquella iglesia que no tiene el concepto de Cristo como esposo todavía. Mire, se queda la iglesia que no tenga compromiso. Por ejemplo, hay pasajes que nos hablan del compromiso de Cristo con la iglesia, ahora sí, como esposa, ¿sí? Porque Él está formando, hay sombras en la Biblia. Abraham, ¿quién era la esposa de Abraham? ¿Y qué era Sara de Abraham literalmente? Era una hermanastra, ¿sí? Ella era hija del mismo papá, pero en ese tiempo no había la ley. Entonces, como no había la ley, no se podía juzgar esa parte, Dios todavía la avalaba, ¿sí? ¿Con quién se casa luego su hijo, Isaac? ¿A quién manda? ¿De dónde mandan a sacar la esposa de Isaac? De la misma parentela, ¿sí? Entonces usted va a ver en la Biblia esa sombra, hermana, esposa, una sombra que habla acerca de la relación de Jesús con la iglesia. Ya la vamos a tocar. La importancia de entender y en el proceso de comprender que para la iglesia nosotros debemos de estar muy ubicados en los tiempos y las sazones, ¿sí? La misma palabra que Dios nos puede soltar en un momento determinado, mire, más adelantico, Dios mismo por medio de otra palabra nos puede decir cambio de planes. ¿Sabían ustedes eso? Cambio de planes. Te di esta palabra en este tiempo. Hay un pasaje que dice que nosotros ya no somos niños, sino que debíamos de ser ¿qué? Ya adultos para estar comiendo ¿qué? Vianda. Pero hay gente que siendo ya adulta sigue comiendo ¿qué? Vianda. Y Dios quiere que nosotros seamos sensibles ¿a qué? A los tiempos, sensibles a la palabra en su tiempo. Hay una palabra para un niño, pero también hay una palabra cuando ese niño ya se convierte en joven y en adulto. Hay una palabra diferente. ¿Quién la entendió en la Biblia? Abraham. Por decir algo, voy a dar el ejemplo. ¿Qué tal que Abraham se hubiera quedado con la primera palabra que Dios le dio acerca de su hijo Isaac? Le dijo, vaya y sacrifíquemelo, vaya y mátelo, ¿sí? 3 días corre Abraham para el monte y luego se escucha cuando él tiene el cuchillo y escucha una voz que dice, no lances el cuchillo, o sea, no mates a tu hijo, ¿sí? Baja tu mano, no toques el muchacho. ¿Qué tal Abraham en esta? No, este no puede ser Dios, Dios no cambia. Dios me dijo que sacrificara a mi hijo. Te reprendo, Satanás, y tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Me refiero, ustedes me doy a entender, la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra permanece.
Entonces, usted y yo podemos de entrada decir, ah, no, entonces lo que Dios dijo, así es y ya, y Él no lo va a cambiar. Si hay un pasaje inclusive donde pasa algo por causa de que un profeta, recibiendo palabra de otro hombre, ustedes se acuerdan de un profeta que Dios le dijo, después de que le hable al rey, no se quede allí, sino que huya, váyase de ahí, y váyase por un camino. Y que luego le mandan a un profeta viejo. Luego un profeta viejo le dice a sus hijos, ¿qué pasó con ese muchacho? No, se fue por tal camino. Y él va y le dice, venga para que comamos en la casa. ¿Y qué le dice este profeta? No, Dios me dijo que no volviera. Y este hombre le dice, yo también soy profeta de Dios. Y hoy te digo, Dios dice que vuelvas y que vengas a comer a la casa. ¿Y qué pasó con ese profeta? Algunos por ahí que haya leído por ahí ese pasaje bíblico. ¿Qué pasó con ese profeta? Luego cuando sale, mire, se lo comen los osos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le habían dado una palabra. ¿Quién se la dio directamente? Dios. ¿Quién se la está cambiando aquí? Un hombre, ¿sí? Pero se la había dado Dios. Y en ese sentido, Dios no cambia. Ahora, el único que puede cambiar el enfoque es el mismo Dios. ¿Con Abraham lo hizo o no lo hizo? Con Abraham luego le dice, no sacrifiques a tu hijo, ¿sí? Baja el cuchillo. Entonces Abraham le entendió, ¿sí? Entonces imagínense que Abraham lo hubiera matado. ¿Qué dice la Biblia? Que él tenía tanta fe, aún de creer que su hijo iba a ser levantado ¿de qué? De las cenizas. Entonces imagínense hombre levantado de la ceniza otra vez, ya levantado, y el papá le por decirle un día más adelante, hijo, te invito a un picnic. Vamos por allá de camping. ¿Usted qué cree que el muchacho haría? O la mamá, ¿qué tal la mamá diciéndole, a ver, me llevo el muchacho, mami, me llevo el muchacho un ratico, pero vamos para un paseo? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Donde hubiera pasado eso, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, hermanos? Aquí está, ¿sí? La escritura que nos dice que nosotros como iglesia tenemos que ser sensibles de los tiempos y que Dios, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él no va a venir por una iglesia que se comporta como ¿qué? Como hermanita. No, Él viene por una iglesia que se comporta como prometida, como esposa. ¿Sí? Y esto tiene aplicación inclusive en el matrimonio, ahorita lo vamos a tocar. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de que la hermana es diferente a la esposa por el carácter. Por el carácter. Aquí hay una demostración de ello. Lo que les decía ahorita, hay personas que no entienden todavía el tiempo en que estamos, porque su carácter todavía no está, digamos, formado en esa parte, a menos que haya tenido alguna dificultad de salud o una fuerza muy mayor, ¿cierto? Porque la persona como que dice, no, hoy voy de paseo, ¿sí? Hoy me voy de paseíto, entonces no, lo del Señor para dentro de 8 días. Si Dios nos tratara como nosotros lo tratamos a Él, imagínense por un momento, ¿dónde iríamos a parar en un momento determinado con esas decisiones? ¿Sí? No, después. Por eso la Biblia dice que no aborrece a padre, madre o esposa o hijos por causa de mí, no es digno de mí. Lo hemos dicho, la palabra aborrecer en el original es el que no me dé el primer lugar, por encima de padre, madre, esposa, hijos por causa de mí. Entonces no es digno del Señor. Y eso hay un pasaje donde el Señor mismo lo habla, ¿sí? Con su propia familia. Cuando Él está predicando y le llega y le dicen, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar. Y llega el Señor y les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano dijo, he aquí mi madre y mis hermanos y todo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Entonces ahí está. Eso es una lucha con la cual la persona que está en la carne va a tener pelea. No, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo así? Lo primero tiene que ser la familia, lo primero tiene que ser la esposa, el esposo, los hijos. Y Dios, que se espere, que no hay problema, ¿qué le espera? ¿Sí? No, hermano, va a tener problemas con Dios. ¿Sí? Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta 3 y 4 generaciones de los que me aborrecen. Y yo estoy seguro que ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos aborrecieron a Dios a la manera que nosotros entendemos la palabra aborrecer. No, allí lo que dice es de los que no me dan el primer lugar, de los que me mandan al segundo puesto, o al tercero, o al cuarto. Si queda algo. Acaban de ver las noticias de lo que pasó en California, en Estados Unidos, ¿verdad?
¿Y notaron algo que se hace un día antes de que empiece todo eso? ¿Notaron qué salió ahí? ¿Sí? Aquí va ganando tal persona, va ganando tal otra, y Dios, cero. ¿Sí? Esta es la ciudad sin Dios. Y mire lo que comenzó a pasar día después. Un incendio que le arrasó la vivienda a todas esas personas magnates, a todos esos ricachones de allá, a todos esos multimillonarios, porque dijeron, esta es la ciudad sin Dios, y se lo celebraron, que fue lo tremendo. Se lo celebraron, ¿sí? Entonces ahí está un poquito, decir Dios les mandó el fuego, no, pero hay una cosa que sí viene de parte de Dios, que es el viento. Y por esos ventarrones tan tremendos fue que esas llamas se, digamos, extendieron, hermanos. Entonces, de poner cuidado. Dice que así como empieza un proceso en Dios para que ustedes tengan, digamos, como esa parte de que entendamos ciertas cosas un poquitico más profundas de la Escritura, cositas que están ahí como escondidas. Hay algo que llama la menorá, ¿sí? Vamos a colocarlo, Cami, por favor. La menorá, ustedes ya saben, ¿cierto? Es algo que se utilizaba y se utiliza de parte de los judíos, ¿cierto? Para simbolizado, el Señor dio la orden de que la hicieran para que estuviera dentro del tabernáculo y en el templo. Mírenla allí en la pantalla y ustedes van a ver una simetría entre la última y la primera. ¿Cuál será la primera ahí? No sé, si la miramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esa sería la primera, pero son 7, porque en la Biblia el número 7 ustedes saben que es como tipología de plenitud de Dios, 7 días, ¿sí? Los 7 juicios del Señor, bueno, muchas de las, ¿cierto? Las 7 iglesias, usted ve que el Señor utiliza mucho el número 7, y ustedes van a ver una característica, digamos, de lo que se llama algo como que esto está equidistante de esto. Se lo voy a decir de pronto más fácil para no enredarme y para no enredarlo. Tienden a terminar las cosas como empezaron, ¿sí? Voy a hacerme al lado de aquí para poderlo expresar bien, ¿sí? Donde empieza, por allá también va a terminar. Lo que comienza aquí, va a terminar allá. Un poquitico, hermanos, de lo que es el comienzo de la humanidad. En el lugar donde la humanidad comienza, allá mismo va a terminar según la Biblia, ¿sí? Todo lo que es la zona oriente, todo lo que tiene que ver con Irak, todo lo que tiene que ver con Israel, ¿sí? Donde todo empezó, todo tiende a terminar. Ahora se lo doy de aplicación si fuese, digamos, lo normal, una persona. ¿Cómo nace un bebé? ¿Qué hay que ponerle al niño? Pañales. ¿El niño nace con dientes? ¿Sí? El niño nace dependiente, totalmente, ¿cierto? Entonces miren, normalmente en el transcurso de la vida de una persona, digo en condiciones normales, ¿cómo termina la vejez de una persona normalmente? Sin dientes, con pañales y bajo cuidados. Entonces, como empezó, todo tiende a terminar. Entonces es más o menos una sombra de lo que se puede deducir de la enseñanza de lo que es la menorá, ¿sí? De la menorá. Y vamos a ver qué aplicación tiene por esto. Porque así como todo empezó en la Biblia, el Señor empieza su proceso de creación. ¿Y cómo comienza entonces todo esto, lo del hombre? Él comienza con una pareja, ¿sí? Una pareja. ¿Cómo se llamaba esa pareja? ¿Cómo les parece que así no se llamaban? ¿Sí? Se llamaban Adán y Varona, ¿sí? No se me vaya a asustar, no vayan a decir, uy, va a salir con lo que dicen por allá de una mujer que yo no sé qué, que esa mujer le salió adelante al tipo y que yo no sé qué. Adán y Varona. Ella es varona. ¿Quién le coloca ese nombre a ella? El mismo Adán le dice hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo se llama eso? Plan de Dios, propósito de Dios, imagen de Dios. Mire lo que dice la Biblia. A imagen de Dios los hizo, varón y hembra los hizo. ¿Sí? Entonces, todo comenzó ¿con qué? Con una parejita. ¿Cómo va a terminar según la Escritura el fin de los siglos? Con la historia de una parejita también. ¿Cuál sería esa parejita? Jesucristo y la iglesia, ¿sí? Jesucristo y su esposa. Hay unos paralelismos preciosos allí, bien especiales, porque luego de eso vienen los hermanos. Luego de encasillarse en Adán y Varona, hay una diferencia entre Varona y Eva.
porque Eva ya es el nombre cuando ella cae. Y Adán le coloca ahora el nombre madre de ¿qué? De multitudes, ¿sí? Madre de la humanidad. Eso quiere decir Eva, ¿sí? Y tiene una connotación especial porque les voy a decir, para que el matrimonio funcione bien, usted debe estar casado no con la simbología de Eva, madre de multitudes, donde para la mujer lo más importante es la familia. No, mis hijos. Esa era Eva. En la Biblia, para el plan de matrimonio, lo más importante debe ser el esposo. Eva, ¿sí? No cuenta. Ahí estaría varona y Adán. Ahorita se los explico para que usted vea dónde está la clave para que su matrimonio, a los jóvenes es, digamos, información preventiva. Para nosotros que ya llevamos tiempo, los que estamos casados, ¿sí? Y los que no se han casado, posiblemente en algunos casos de por allá de Júpiter, de la iglesia de Júpiter, es porque no están dispuestos a ello, ¿sí? Porque todavía no son capaces de dejar a padre y madre, por ejemplo. Dicen, no, si yo me caso, me empaco a mi papá y a mi mamá y me los llevo, ¿sí? Él verá, él sabrá. Entonces así no le va a funcionar bien el matrimonio. Y ahorita lo vamos a mirar, hermanos. Así como empezó el proceso de Dios con el hombre, así va a terminar, ¿sí? Entonces nos habla el estudio de que la menorá es como decir algo así como simétrico, ¿sí? Hay algo especial también. En la Biblia, en el Apocalipsis 21 y 22, te habla de la iglesia, ¿sí? De la iglesia que baja, dice la Nueva Jerusalén. Por eso es una bendición cuando nosotros hemos entendido que el Evangelio a nosotros nos constituye en esposa. ¿Por qué? Porque si ustedes leen acerca de la Nueva Jerusalén que ha de bajar, la celestial, dice que es tipología de ¿quién? Como una esposa adornada, dice la Biblia. O sea, miren cómo termina, como la esposa adornada, la esposa de Jesús. Así va a ser la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero hay una tipología, y es que cuando usted lee libros, en el mismo libro de Apocalipsis, unos capítulos antes, hasta la iglesia de Filadelfia se manifiesta lo que es el amor fraternal, ¿sí? El amor fraternal. Luego pasa a ser la iglesia de la Odisea. Pero en esa iglesia de la Odisea, que literalmente podríamos llegar a pensar que es la que ya está funcionando, ¿sí? Es una iglesia donde unos se van a quedar y otros se van a ir. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? En el nombre de Jesús, ¿sí? Pero hay otro grupo que vendría a ser esas vírgenes, ojo, porque es delicado esta parte, porque son vírgenes, ¿sí? Quiere decir que se guardaron, pero se quedaron. Hay gente que se está guardando, pero se puede llegar a quedar. ¿Por qué? Porque no llena su copa, no llena de aceite su ¿qué? Su lámpara, no llena su lámpara de aceite. Aunque se está guardando, o sea, se está cohibiendo de muchas cosas, dice, no, es que yo soy cristiano, ¿sí? Yo ya no salgo a rumbear, yo no salgo a tomar, yo no mal hablo de la gente, ¿sí? Yo no participo en estas fiestas, toda esta cuestión, pero el problema ¿qué es? Que no tiene comunión con Dios, no tiene tiempo de intercesión, de oración personal, no tiene tiempo inclusive ni aún, aunque nos estén impulsando por medio de las transmisiones, por ejemplo, para que estemos ahí pegaditos, hay gente que ni así, hermanos, ni así se quiere decir conectar con Dios. Y ahorita les voy a decir, como se los dije la semana pasada, acerca del tema que tocamos. La semana pasada hablamos de comunión, interacción e intimidad con Dios, que también funciona en el matrimonio. Entonces la persona que no entiende que debe tener comunión con Dios, pues cuando esté yendo o cuando venga el tiempo de juicio, el Señor va a decir esto, ¿no? Apartaos de mí, Él ve como maldad, porque mire que lo que estaban haciendo esas personas era bueno o era malo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, se sanaron, pero mire como el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo les pregunto, ¿estaban haciendo maldad ellos según lo que dice ahí ese pasaje? No, pero ¿sabe qué considera Dios maldad? El no tener comunión con Él. Porque Jesús lo dice en otro pasaje que concuerda,
apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, todo lo que haga el hombre por su propia cuenta es para vana gloria. Todo lo que el hombre haga para su propia cuenta, para mi nombre, para que sea reconocido en todo lado, simplemente Dios lo instituye, eso lo estipula como vanagloria, vanidad, ¿sí? Y lo ve como maldad, porque la gloria no es para quién, para el Señor en esos casos, ¿sí? Entonces, hablábamos y tocamos el tema para más o menos darle la plataforma de lo que quiero dar a entender, hermanos, de que en esa iglesia que se menciona hasta el libro de Filadelfia, hasta la iglesia de Filadelfia se menciona del amor fraternal, o sea, se muestra la relación entre hermanos, hermanitos, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el libro de Génesis para que ustedes vean el paralelismo? Aquí hay un pasaje donde Adán y Eva, por ejemplo, ellos cuando pecan, cuando fallan, ¿cómo salen del lugar? ¿Y por qué salen? ¿Ellos qué dicen cuando Dios les habla, cuando le habla a Adán? ¿Y Adán qué le dice? ¿Por qué no quiso escuchar? ¿Por qué no se acercó a escuchar la voz de Dios? Porque estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? Estaba desnudo, ¿sí? Y tuvo temor de Dios. Y el Señor le dijo, pero, o sea, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La desnudez en el matrimonio es una bendición muy grande y ahorita les explico por qué, ¿sí? Pero la desnudez bajo el simbolismo del pecado es una maldición. Y miremoslo en el libro de Apocalipsis 3, donde nos habla de la iglesia de la Odisea. Vamos a mirar la iglesia de la Odisea para que ustedes vean el paralelismo que hay, ¿sí? La iglesia de la Odisea. Aquí dice Filadelfia, la Odisea. Por tanto, dice, miren lo que dice. Desde el versículo 15, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo salió Adán y Eva del huerto? ¿Cómo salieron? ¿Salieron por las buenas o parece que los echaron de allá? Aquí hay un paralelismo por lo que dice la Escritura de que Dios, ¿qué hace con esa iglesia, aparente iglesia? Están dentro de la iglesia. Estelita, llámame a Nicolás, que debe estar aquí adentro, ¿sí? Hazme el favor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué habla? Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó, ¿sí? Tipología en paralelismo, ¿sí? Con esa relación que está ahí. Y mira lo que describe también esa palabra para que ustedes caigan en cuenta del paralelismo que hay aquí, ¿sí? Entre la primera pareja y lo que pasa en la última, que es la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El 17 era. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Caen en cuenta del paralelismo de la Biblia? ¿Sí? De lo que dice aquí y cómo va a terminar, cómo nos puede llegar la idea más o menos de para dónde va, dónde estamos, por causa del paralelismo, cómo está la iglesia en este momento. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, porque él dice, me di cuenta que estábamos desnudos. Entonces, y en esta parte de la iglesia de la Odisea dice, por cuanto eres frío, no eres ni frío ni tibio, ni caliente, sino tibio, te vomitaré. ¿Sí? Eres un pobre y desnudo. Entonces miren el paralelismo, vuelvo y repito, con Adán y Eva. Estamos en el cambio de comportarnos de hermanos a esposa de Cristo. Mira, hermanos, el Señor no va a venir por su iglesia hasta ahora. Él lo va a hacer, Él va a remover. Él lo que va a hacer es que estas cosas se manifiesten en la iglesia. ¿Sí? No es que entonces, entonces cuando Él quiera, entonces relajémonos, vivamos la vida a nuestra manera, que no hay problema. No. Dios, ¿por qué? Porque hay gente que se está perdiendo y hay otros que están saliendo, ¿sí? Entonces uno podría decir, a ver, le vamos a predicar a unos. ¿Saben cuántos se salen diariamente de las iglesias, tristemente en el mundo?
pues tienen que haber multitudes, hermanos. ¿Por qué? Por las sectas, por la falta de compromiso de la gente. Entonces, así mismo como hay gente que entra, hay otros que están saliendo. ¿O no lo vimos aquí hay veces? No vemos que llegan unos y otros salen, ¿sí? Y es triste eso, porque uno debía de permanecer, lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ver un paralelismo entre esto de ser hermano o ser hermanos de Cristo, hermanas de Cristo, como sería la descripción por causa de iglesia, a pasar a ser la esposa. Un paralelismo, una sombra de ello en la Biblia. Bueno, quiero preguntar si voy claro hasta el momento. ¿Alguien tiene dudas de pronto? ¿Alguien va así como a decir, uy, pero no he entendido es nada? ¿Sí? Yo le pido el favor concentradito y verá que la coge porque la coge, hermanos, concentraditos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estamos en el cambio. Cuando usted lee Génesis capítulo 20, en los versículos 13 al 18, usted va a ver una historia en la cual Abraham llega ¿con quién? Con su esposa a una población llamada Gerar, ¿sí? ¿Y allá quién había? Allá había un rey, Entonces Abraham, dice la escritura, tuvo temor de presentar a su esposa Sarai como ¿qué? Como su esposa, porque dijo, no, me matan. Yo ya conozco porque me dijeron cómo es que es la movida allá. Y esta gente, antes de que entre uno allá, porque eso era prohibido, meterse con la esposa de alguien, pero de los que estaban allá, ¿sí? De los que estaban allá. Como en el tiempo de Cristo, era prohibido tocar un romano, ¿sí? Sin hacerle juicio. Y resulta que a Pablo lo llevaron, y Pablo lo juzgaron y lo golpearon, y luego Pablo le dice a esta gente, yo soy romano, yo tengo ciudadanía romana. Esta gente quería pagar escondedero, hermano, porque eso era prohibido, ¿sí? Y en ese tiempo se aplicaba justicia para ellos también. Entonces aquí estamos viendo que Abraham llega con su esposa, pero por temor a que lo maten porque él viene de afuera, y lo maten, ¿por qué? Porque el tipo que quiera ganarse ahí la lotería con el rey, pues llega y ve a la mujer tan linda, y dice, ¿quién es el esposo? Usted, venga, lo acaba, y viene y le trae a la muchacha al rey, y le dice, vea lo que le conseguí. Y el rey va a decir, alabío, alabao, ¿cierto? ¿Qué sucede? Mataban a la persona. Entonces, por eso Abraham no la presenta como la esposa. Él la presenta como su hermana. Y todo el capítulo 20 te habla de esa relación, ¿cierto? Que había como decir, la presentó como mi hermana. ¿Cómo les parece que Dios le habla a este rey y le dice, ay, donde usted la toque, vea, mejor dicho, se la ve conmigo, le mando peste, le acabo pues todo ese imperio que usted tiene ahí, y este hombre teme y luego le dice a Abraham, ¿usted por qué me hace eso? ¿Usted por qué no me dijo que era la esposa? ¿Sí? Miren, cuando ya ella reivindica su lugar como esposa, ella se da a conocer como esposa, inclusive el rey le da regalos, ¿sí? Le da regalos. Pero ¿qué pasa con Abraham y con Sara después de ese suceso? Capítulo 21, donde empieza el capítulo 21, ¿sabe qué dice? Nació Isaac. Ahí es donde viene el que esperaban ellos, ¿sí? Viene Isaac, que en la Biblia es tipología, Isaac ¿de quién? De Cristo en uno de los momentos determinados. ¿Quién cargó la leña? ¿Quién fue el que cargó la leña para el sacrificio? ¿A quién iban a sacrificar? A Isaac. Entonces ese prometido llega, ¿sí? En ese simbolismo que da ese capítulo, llega en el momento en que es conocida Sara como la esposa, ya no es como la hermana, ¿sí? Usted va a ver mucha sombra de eso en el Antiguo Testamento. Ya vamos a mirar otros casos. Hermana a esposa. Isaac, tipo de Cristo, vino cuando Sara, ¿sí? Pasa a ser esposa se menciona ya como esposa de Abraham, ¿sí? Cristo vuelve cuando la iglesia tenga el carácter ya no de hermana, sino de esposa. Cristo, el prometido, va a volver, ¿sí? En su segunda venida. Eso parece como decir forzado un poquitico en la Biblia, pero no. Ustedes van a ver lo que les decía ahora. Cuando Abraham le dice a Eleazar, vaya y tráigame la esposa a mi hijo, ¿sí? Mire, él va donde la parentela. Otras versiones bíblicas dicen donde mi hermana, ¿sí? Porque ustedes ven que ahí no se mencionan los nombres primo, prima, nada como hoy, ¿cierto? Abuelo, nada, no se menciona. Entonces se conocen como hermana. Va a él donde están las hermanas, ¿sí? Y escoge a quién,
Rebeca, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Rebeca, ¿quiere qué? No le dijo eso, lo dijo usted, ¿sí? Pero ¿qué le dijo? Rebeca, ¿usted se quiere casar con el hijo de mi amo? ¿Y qué dijo Rebeca? ¿Sí? De una, ¿sí o no? De una. Inclusive hay una sombra ahí de rapto, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Yo le pregunto, la familia, Labán y todas las familias querían que ella saliera de una, ¿o qué le dijeron a Eliezer? Espera que se quede unos 10 días más con nosotros. ¿Y él qué dijo? No, señores, ya que mi Dios me contestó, déjeme llevármela de una vez. Y la saca, ¿cierto? Como sombra de ¿qué? Del rapto de la iglesia, ¿sí? Él la saca, él no se pone a esperar, sino que le dice, no, camine, vamos, ¿usted quiere irse? Sí, yo me quiero ir. Mire, se quería ir. La iglesia en la Biblia, la verdadera iglesia de Cristo dice, ven, Señor Jesús. La verdadera iglesia. Así que si nosotros todavía estamos en una parte donde, no, espere un momentico, que es que tengo unos negocios, tengo que cambiar cierta área, no le he entregado cierta cosa, no le he entregado una forma, Señor, entonces espérese. Esa parte está delicada en la persona porque la Biblia lo dice, ¿cierto? El Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia y no tiene que ver con eso, hermano. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Voy a utilizar un ejemplo muy fuerte, muy fuerte. Espero me disculpe, pero así es esto en la verdad. Mire, Dios guardó a Rubí. Dios guardó a Rubí. Y yo le digo, ¿quién está libre de una situación de esa en un momento determinado? Así. Yo le pregunto. Mi hermano, entonces el día de salvación es hoy. Hay que ponerse a cuenta con Dios cada día, porque uno no sabe en qué momento va a partir. La Biblia habla del rapto de la iglesia, pero literalmente la persona que fallece en un momento determinado, mire, le llegó su rapto. En ese momento le llegó su rapto a la persona que se va, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar en todo momento a cuentas con el Señor. Dice que Eleazar, ¿cierto? Va. Y la tipología de la esposa, ya no como hermana, ahora como esposa, él se la lleva para su casa, ¿sí? ¿Se encuentran en dónde? Tipología del rapto. ¿Dónde andaba Jacob? ¿Estaba en la casa del papá? ¿Estaba en la casa de Isaac? Perdón, ¿Isaac estaba en la casa de Abraham? Uno se confunde ahí los cables, ¿no? Un poquitico, ¿sí? ¿Isaac estaba en la casa de Abraham? No. Isaac estaba en el campo, no estaba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros el Señor nos lleve, nos vamos a encontrar con Él, no en el tercer cielo, sino que nos vamos a encontrar en las nubes. El Señor va a estar en las nubes, tipología de ¿qué? Del matrimonio judío, porque ahí se muestra mucho del matrimonio judío, cuando Eleazar le da dones, cuando le da regalos, aretes, pulseras, anillos, y le regala de todo esto, ¿a quién? ¿Sí? A la prometida de su amo, ¿sí? Así pasa con el Espíritu Santo en este momento, la prometida del Señor. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo le está dando dones, discernimiento espiritual, don de milagros, ¿sí? Palabra profética, todos estos dones que dice la Biblia son para la iglesia. Mientras Él viene nos sustenta, Él cuida de nosotros, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. El desposorio consistía en eso, de que el que se estaba desposando le iba a responder, iba a mandar le iba a sostener mientras iba para casarse. Y eso es lo que Dios está haciendo con usted y conmigo, gloria a Dios. José y María también se casan, dice, se desposan, para que usted caiga en cuenta, ¿sí? Hay un desposorio, hay un momento de desposorio. Y el carácter de la iglesia para el matrimonio con el Señor está en Efesios 5, 26, 27. Miren el compromiso que Dios tiene con esta iglesia. Voy a acelerar un poquito por causa del tiempo. 5, 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Mire el que cuida a su esposa, porque es una tipología del matrimonio también. Mire, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿sí? El más beneficiado cuando se preocupa y se ocupa en la edificación de su esposa es el esposo, porque se la presenta a sí mismo sin mancha y sin arruga, ¿sí? Entonces dice que el carácter antes era de hermana. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay pasajes hasta la iglesia de Filadelfia
que hablan de ese carácter de hermandad en la iglesia, de la relación padre e hijos. Por ejemplo, Lucas, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Ustedes ven que la relación, ahí no se menciona esposa por ningún lado, ni la esposa del padre, ni la esposa de los hijos. No, se menciona es ¿qué? Relación. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? A restaurar esa relación, ¿sí? Mas a todos los que creyeren en mi nombre serán llamados hijos de Dios, San Juan 1:12. Entonces, en un principio el Señor trabajó en nuestra restauración para hacernos ¿qué? Hermanos, para hacernos como iglesia hermana de Cristo, ¿sí? Hermanos. Pero cuando Él venga, Él ya no va a venir por una hermandad, Él va a venir por una esposa que se ha preparado, una esposa que se dispone. Entonces dice que la figura paterna, ¿cierto? Hasta esa relación padre-hijo, pues, digo, para aclararlo, viene luego, y por eso ustedes entienden que el diablo lo que ha atacado ha sido mucho esa figura paternal, lo que les decía. Hasta Filadelfia se menciona esa relación entre hermanos, pero también esa relación de nosotros con Dios como Padre, ¿sí? Y entonces por eso el diablo durante mucho tiempo ha atacado esa figura paternal, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el diablo en este momento sigue atacando esa figura paternal? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Ustedes no caen en cuenta que hay padres que son muy buenos padres, así sean separados? ¿Sí? Y que hasta el muchacho hay veces se sale, entre comillas, beneficiando de tener ahora un papá separado con una nueva esposa y una mamá separada con un nuevo esposo, y que ahora ya son 4 los que están pendientes de él. Mire, chistoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es cuestión de generaciones. Nuestra generación, los de nosotros, amábamos tanto el matrimonio y se ama tanto el matrimonio en esa generación que las personas hasta se casaban 2 y 3 veces. 4 veces, se separaban y se volvían a casar porque anhelaban el hogar, anhelaban el matrimonio. Yo le pregunto, hoy por hoy, ¿estos muchachos de hoy se quieren casar siquiera? En su gran mayoría, en estadística, hay muchos que ni siquiera se quieren casar ya. ¿Por qué? Porque la figura paternal fue atacada, ¿sí? La figura paternal. Pero hoy están atacando ya fronteramente es el hogar. El ataque frontal en este momento es contra el hogar. Por eso ustedes están viendo matrimonio, y entonces ¿qué acaba de decir aquí el presidente y los gobernantes de nuestra nación? Divorcio express. Mire, usted se puede divorciar sin el consentimiento de la otra persona. Simplemente se aburrió, ¿sí? Ya no le gustó lo del hogar, simplemente ponga la demanda, que allá se la firman, hermanos, y se puede divorciar sin problema. Entonces está siendo atacada la figura ¿de qué? Del hogar. Ahora, y vamos ya a la parte pues del quiebre. Génesis 2, versículo 24. Vamos a leer Génesis 2, versículo 24. De la escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Sabe que ahí está implícito el matrimonio funcionando full? En eso que usted lee en ese pedacito está el secreto para que el matrimonio funcione bien, ¿sí? Porque hay 3 características que te muestra este pasaje, ¿sí? 3 características intrínsecas en lo que dice este pasaje para que a usted y a mí nos funcione bien el matrimonio. Pero acuérdese de la sombra que estamos hablando, de nuestra relación con Jesús como ¿qué? Como nuestro prometido, como nuestro esposo. Mire, te va a funcionar para con Dios, y si tú lo llevas a cabo para con tu esposo o con tu esposa en la casa, te va a funcionar el hogar. Si no lo llevas a cabo, eso no se llama hogar, hermano. Discúlpeme, pero no se llama matrimonio, ¿sí? Eso sería una junta de sueldos reunidos, una sociedad ahí de personas necesitadas que quieren dormir juntas, pero matrimonio no sería, según lo que nos enseña la Biblia. Vamos a mirar. Lo primero, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, ¿quién es la prelación para la persona? ¿Quién pasa a ser la prelación? En el momento en que escoge la mujer, o la mujer dice, sí, le acepto la invitación a vivir juntos toda la vida. ¿Quién pasa a ser la prelación en esa persona? ¿Para el esposo o la esposa?
Para la esposa, el esposo. Así que si la persona, su esposo, no es su prelación, vuelvo y le repito, eso no se puede llamar matrimonio porque está intrínseco allí. Dejó lo que era prioridad para él antes y ahorita pasa a su esposo o su esposa a ser su prioridad. Aquí va a haber gente, prepárense ahí para el codazo santo, para el pellizco, ¿sí? O los que están escuchando. Hay gente que eso le va a arder en la cabeza, le va a arder en su corazón. Hay otros que, gloria a Dios, van a decir, no, yo creo que sí lo estamos viviendo. Pero si no funciona así, aún a los muchachos, ¿cierto? Cuando venga su tiempo de casarse, si el Señor no ha venido, prepárense, muchachos. Porque si su esposo no va a ser su prioridad o su esposa no va a ser su prioridad, le doy un consejo: no se case. No se case porque esto es palabra de Dios. Pasa a ser su prioridad, ¿sí? Dice, hay gente que dice, no, mi mamá y mis hermanos primero. No le va a funcionar. Mi familia, mis hijos. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora de Adán y Eva? Eva, madre de multitudes. Entonces esa mujer no está actuando como varona, está actuando como ¿quién? Como Eva. No, mi familia. No, hermano, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mi prioridad, ahora mi prioridad es que mi esposa esté bien. Ahora la prioridad para la esposa es que su esposo esté bien, porque si no, ese hogar se cae. Y lo más triste, los que vienen ahí, los que vienen creciendo en esa casa, van a tomar ese mismo comportamiento cuando se casen. Y van a ver que si la mamá era altanera con el papá, ella indefectiblemente normalmente va a ser altanera ¿con quién? Con su esposo. Que si el esposo era maltratador, la vida inclusive se lo va a cobrar, porque luego lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por allá la hijita de pronto luego va a dar con un maltratador también. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mi trabajo es lo más importante, ¿sí? Yo le hago la pregunta a ustedes, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cuál es su prioridad? Cuando venga el tiempo de tribulación y gran tribulación, ¿qué ha hecho ya con su esposa? Según la Biblia, la ha guardado. Vengan para acá, ¿sí? Vengan, que esto se va a poner maluco aquí, pero vengan ustedes para acá, porque para el Señor nosotros somos su prioridad, somos su primer lugar, después de Dios Padre, ¿sí? Después de Dios Padre, para Jesús, la iglesia es su prioridad. Vuelvo, utilizo, se me viene el mensaje, se me viene la palabra. Cuando Jesús le está hablando a la iglesia, llega a su madre y sus hermanos. Jesús le dice, no Señor, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Esta es mi prioridad ahora, por encima de mi familia. Yo sé que esto, vuelvo y repito, pisa callos, pero como yo no vengo a quedar bien con usted, sino con Dios y a dar el mensaje para que usted conozca el carácter de Dios, entonces usted sabrá qué hace con eso en su matrimonio, ¿sí? Y en su propia relación con Dios, porque vuelvo y repito, hay gente que dice, no, primero mi paseíto, primero esto, primero lo otro, primero mis negocios, ¿sí? Y está olvidando que el primer lugar debe ser para el Señor, para el que es tu esposo, para el que viene por ti, ¿sí? Primero mi familia, eso no es matrimonio, ni siquiera, ¿sí? Hablaba aquí de lo de Eva, ¿sí? Si te vas a casar, ubíquese si esa persona no es su prioridad, ¿sí? Él busca una iglesia, una esposa. Él debe ser alabado y glorificado. La prioridad es mi esposo, Jesús. Dentro del mismo culto, si la prioridad no es Cristo, estamos equivocados. En los momentos en que yo he predicado y parece que predicara más de mí que de Él, estoy errado, ¿sí? Yo estuve ayer en un culto por la noche. Me fui para una invitación que me habían hecho. Y lo que escucho mucho es, Dios te va a utilizar, te va a levantar. Los que te miraban mal te van a mirar ahorita con respeto. El manto te trae respeto, pero el anillo te trae respeto de parte de la gente. Pero todo enfocado en quién, lo digo con todo respeto. Todo enfocado en quién. En la gente, hermanos. En la gente. Y ese es el mensaje de hoy. La gente, ustedes, lo primero ustedes, vas a ser la cabeza, vas a ser el primero, van a aderezar mesa delante de ti. Y Jesús, porque realmente lo que uno comienza a analizar es eso. Del que más debíamos de hablar aquí es de quién, del Señor.
porque Él es el que está siendo predicado, ¿sí? Entonces viene esa parte, hermanos, ya no son tus planes, sino los planes de Dios. Tu prioridad. Asuero le dice, hasta la mitad de mi reino, a la reina Esther, ¿no? Hasta la mitad de mi reino te entrego. ¿Y qué dijo Esther? Salió adelante, ¿no? No, entonces mañana, nos reunimos mañana otra vez. Y al otro día, ¿qué vuelve a decirle el rey? Hasta la mitad de mi reino, o sea que ya se le llevó todo el reino. Todo el reino es para la esposa, hermano, ¿sí? Por eso lo menciona allí. Todo debe ser mi prioridad, mi esposa. Todo debe ser en ella, después de Cristo, desde luego. Cuando la iglesia se camine bajo ese parámetro, vamos literalmente a impactar nuestro entorno. Cuando la gente vea y diga, uy, qué hogar tan hermoso, ¿sí? Qué hogar tan bello. No, pues a ver, ¿qué es lo que hacen allá para tener esos hijitos, para tener esa familia como la tiene este varón? Y ahí es donde literalmente sí vamos a impactar. La Biblia dice, se unirá a su mujer. Miren, no es matrimonios, dice cuando una persona le dice, y es una forma de llamarse la atención, hay veces cuando hay problemas, ¿no han visto esto? Usted verá qué hace con su hijo. Ahí ya no es el hijo de ella, ¿no? Usted verá qué hace con su muchacho. Mire, cuando los hijos son nuestros, aún, yo lo digo con respeto, mi esposa, ustedes saben que la situación por la cual, o cómo nos casamos nosotros, ella ya tenía sus hijos, yo tengo mis hijos, pero para mí, yo sé que ella me está escuchando allí, y no lo digo en ese momento porque ella me está escuchando, ella lo sabe, para mí, sus hijos son como si fueran mis hijos, ¿sí? Para mí, literalmente, yo los veo a ellos como si fueran hijos, les he llamado la atención, ¿sí? En un momento determinado les he dicho, no, esto no está bien, hermano, póngase pilas por esto, esto y esto y esto. ¿Y sabe qué causa eso en mi esposa? Ella dice, o sea, me siento bien porque usted es de bendición para mis hijos, ¿sí? Entonces, gloria al Señor. Se unirá a su mujer. Dice, los hijos de ella son los hijos míos también. Los planes de ella son los planes míos. La plata mía es plata de ella. Hay gente que maneja como quien dice, no, hasta aquí las finanzas. Y el otro no, entonces de aquí para acá también. Uy, nos cortaron la luz, a usted le tocaba pagar la luz. Mire, ¿y quiénes son los que se van a afectar al final? Mis hermanos, no te funciona, por eso dice, se unirán. Dice, ¿hay alguna paréntesis que diga hasta tal cosa? ¿Ah? ¿Usted ve en algún paréntesis que dice menos en la parte económica, menos en la parte de tal cosa? No, tiene que ser un medio igual, ¿sí? Un medio igual para todos los dos. Los planes tienen que ser uno solamente para que le funcione el matrimonio. Si no, van a haber problemas, resquebrajamientos. ¿Y quién cree que se va a asomar por ahí de vez en cuando? El diablo, ¿sí? El diablo es el que se va a asomar, ¿para qué? Para que discutan, para que peleen. No, pero es que usted no me ayudó en esto, con esto, y usted no me le ayudó a mi familia, y usted no me le ayudó a la mía, y entonces vienen los problemas. Pues yo le ayudo más a la suya que a la mía que... ¿Sí? Y vienen los problemas porque el diablo va a comenzar a trabajar. Entonces, mis hermanos, en el matrimonio lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. 1 Corintios 7:4. Ya no son dos, sino que ahora son uno solo. ¿Cómo les parece a ustedes, por ejemplo, que el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí y el mío a ella? Salió tumbada, ¿ustedes qué dicen? Pero hasta en eso la Biblia dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo de ella es mío. Y lo mío es de ella. Si no, no funciona. Y por eso a mucha gente no le funciona con Dios, se lo voy a decir. Le voy a decir algo que va a pisar callito en este momento. Lo digo con todo respeto y créanme, solo un poquitico. Lo que pasa es que la gente no entiende esto. Que cuando lo mío todo le pertenece a ella, yo voy a tener un beneficio. ¿Cuál es? Que todo lo de ella me pertenece a mí. Llévelo a Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que todo lo que tengo es de Dios? Entonces, ¿Dios qué le dirá ya? Pero es que te está olvidando la otra parte. Ahora todo lo mío
es tuyo también. Y cuando usted lee Malaquías dice, traed, no, así no dice. ¿Cómo, Gabriel? Todos. Mire, por eso les digo que eso pisa callos, porque la gente me va a decir, no, pero es que aquí casi no hablan de eso. Pero lo voy a decir porque está en la Biblia, ya usted verá si lo cree o no. Pero aquí dice, traed todos los diezmos al alfolí. Mire, no dice los diezmos, dice todos. ¿Y qué quiere decir todos? De todo, hermano, de todo. Entonces uno puede creer que está bien con Dios, pues bueno, voy a sacar los diezmos de este negocito que dice aquí, pero este no, ¿sí? Entonces se lo digo a modo de información, porque sabe que nosotros no somos los que apretamos en eso, pero está en la Biblia y usted decide qué hacer con eso en la Biblia. Usted decide, ¿sí? Bueno, ya no deben ser mis amigos, sino nuestros amigos. Nada de que me voy con mis amigos. Mire, sugerencia, si su esposa o su esposo no está de acuerdo con un amigo, sáquelo de la ecuación. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso mío, a mí no me gustaría ver a mi esposa sufriendo si yo tuviera una amiga que sé que no le da confianza a ella. Ahora, si todas las amigas, ninguna le da confianza, ya es otra cosa, ¿sí o no? Pero si hay una amiga en particular donde la esposa discierne y dice, no, esta está muy rara, porque la otra vez le estaba mostrando y es que la pierna así. O porque lo quiere abrazar siempre, o porque lo quiere como, ¿sí? Entonces la esposa, mis hermanos, ya no son mis amigos, sino nuestros amigos. Ya no son mis planes, sino nuestros planes. Así pasa con Dios también. Ya son los planes de Él. Por eso Él dice, encomienda al Señor tus caminos, confía en Él. Y Él es el que hará, hermanos. Él hará. Pero sus planes ya no deben ser los suyos, deben ser los de ¿quién? Los de Dios, los de Dios. Todo es de Él, ¿sí? Todo es de Él. Pero se nos olvida, como les digo, ¿no? El beneficio que obtenemos cuando todo lo nuestro, por ejemplo, es de mi esposa, ¿sí? La intimidad, por último punto, la intimidad. Y no hablo solamente de la parte sexual, que trae bendición, porque es la manifestación natural, material, de algo que es espiritual. No como lo utilizan en el mundo, ¿no? No como se mueve en el mundo de las relaciones, que le llaman, dizque, lo digo con respeto, hacer el amor. Entonces las prostitutas debían de ser muy felices, pero ustedes saben que ellas están que se suicida más de uno, porque no tiene que ver con eso. En la intimidad no solamente la parte sexual, también el abrazo, la voz de conquista, el deleite en muchas de sus formas. Usted puede hablarle, yo me deleito, lo digo, miren, mi esposa me está escuchando ahí, y yo me deleito a ella diciéndole piropos. Los hijos están a los lados, y yo veo que ella se sonroja, se pone rojita ahí, ¿sí? Yo, mamita linda, me hace una falta, vea cómo se ve bella, qué es lo que está comiendo allá, mami, que se ve tan hermosa. Mire, yo no me bloqueo en eso, hermano, porque es mi deleite, ella es mi deleite. Yo no sé si yo soy el deleite de ella, no lo expresa muy fácil, pero hermano, yo le obedezco al Señor y voy a disfrutar a mi esposa, la voy a disfrutar. En esa parte de la parte sexual, de la intimidad, hay un gran beneficio, por eso les decía ahora, en el matrimonio. Y es que en el matrimonio, yo a mi esposa la conozco y ella me conoce, ¿sí? Lo que otros no conocen, yo lo conozco de mi esposa, y lo que otras no conocen de mí, me lo conoce mi esposa, ¿sí? ¿A dónde le quiero llevar eso con Dios? En la intimidad con Dios, Dios le va a revelar a usted cosas que otros no saben de Él. Y usted se está revelando a Dios en las cosas que otros no conocen de usted. Dios todo lo sabe, ¿sí? Pero me beneficio al conocer, y por eso la gente que tiene intimidad con Dios se le nota. ¿En dónde se le nota? En los secretos que Dios le está revelando, en las cosas que no puede entender otro por ahí, que le queda difícil de entender, pero en esa intimidad Dios te revela lo oculto, ¿sí? Debe ser mi prioridad, mi unidad y mi intimidad, ¿sí? El Señor en mi vida. ¿Quién es tu prioridad en este momento, amada iglesia? ¿Con quién tienes comunión? Si tienes comunión más con alguien que con Dios, hay problemas. Si tienes comunión más con unas personas que con tu esposa, a la primera persona que yo le cuento todo lo que me pase, todo lo que suceda, ¿sí? Mire, es a mi esposa, porque es mi prioridad.
Si usted no es de las que le cuenta a su esposo o a su esposa lo que le sucede o lo que vio o algo que sucedió, revisemos, porque ella debe ser tu prioridad, ¿sí? Él debe ser tu prioridad. ¿Con quiénes están en comunión? ¿Con quién de pronto te conoce cosas que otros no conocen? La conoce más el consejero de la empresa, el empleado, el patrón, el amigo. ¿Le cuentas cosas que ni siquiera le has contado a tu esposa o a tu esposo? Hay problemas. En ese momento hay problemas. Termino diciéndole que el Señor es mi Salvador. Efesios 5:21. Vamos a mirar esta parte de lo del Señor, acerca del matrimonio que viene con nosotros. ¿Por qué debemos nosotros darle prioridad al Señor? Mire, porque dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él actúa como nuestro Salvador. En el matrimonio el esposo debe ser el salvador de la esposa en todo momento. ¿Sí? Nada de que apareció una cucaracha, mami, no, mátalo usted, mami, porque yo no tengo. No, usted es el que tiene que responder, usted de hombre tiene que responder, usted es el que tiene que cuidarla, ¿sí? Dice que la mujer no se somete a un maltratador, a un abusador, a un explotador, pero sí se somete normalmente y naturalmente ¿a quién? A un salvador. Cuando ese esposo se convierte en el salvador para la esposa. Las finanzas, mire, cuando ese hombre está pendiente de lo que falta en la casa y él dice, yo voy a responder, la mujer dice, sí, yo me sujeto a usted, yo me sujeto, ¿sí? Cuando él en todo responde, él se convierte en ese salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, entre más la embellezco, más me beneficio, ¿sí? Cómprele lo mejor que pueda comprarle, hermano, dele gusto. Mire, el suegro se pone feliz, su suegro se pone feliz cuando usted lo hace. Y termino por decirle, Efesios 5:31, te habla allí de lo que es prioridad, unidad e intimidad. Y lo describe como un misterio, pero ya no es un misterio, hermanos. Eso fue en el tiempo de Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿sí? ¿Y cuál es ese misterio que dice la Biblia? Manifestar la imagen de Dios. El matrimonio es para manifestar la imagen de Dios, hermanos, ¿sí? Dios está necesitado, el mayor milagro. Mucha gente dice, y la Biblia lo dice, lo hablábamos con Gabriel ayer, ¿encontrará el Hijo de Dios fe cuando vuelva a la tierra? ¿Encontrará? Mire, la ciencia ya le puede dar vista a la persona que estaba ciega. La ciencia ya le puede dar oído al que lo perdió. La ciencia ya puede darles pies para caminar al que no los tiene. Pero la ciencia jamás hará un hogar bendito de Dios. La ciencia no podrá transformar un sicario, un drogadito, ¿sí?, en una persona a la imagen de Dios, hermano. Jamás la ciencia lo podrá hacer. Coloquémonos, por favor, sobre nuestros pies, hermanos. Gloria al Señor. El Señor quiere que como iglesia nosotros estemos preparados, ¿sí? Desde luego Él no va tampoco a pasar el tiempo y dice, no. La Biblia lo dice de esta manera, una vez haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Una vez haya entrado la plenitud, aquellos que entendieron que ya Dios no nos quiere ver más como hermanitos, sino que nos quiere ver como la esposa que se está preparando, como lo dice el libro de Apocalipsis. La imagen de Cristo ya no es de ese que andaba en el burrito, hermanos. La Biblia dice que Él ahorita sus cabellos son blancos, su mirada como fuego, ¿sí? De su boca sale una espada. Mira el poder. ¿Con quién nos vamos a casar, hermanos? Para que nos preparemos, para que estemos listos para ese tiempo. Padre Celestial, yo te presento tu iglesia una vez más. Doy gracias, mi amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Suplico porque esta palabra haya cabida en nuestros corazones, para que nos determinemos, Señor, para prepararnos para ese tiempo, Señor, de amores contigo, por la eternidad, Señor, porque tú vienes, dice tu palabra, por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Yo coloco los matrimonios igualmente, Señor, bendito Dios, estos matrimonios que tú quieres levantar, que tú quieres, Señor, consagrar, que tú quieres bendecir, que tú quieres levantar, Señor, para darle a conocer al mundo, Señor,
que tú haces la diferencia, Señor, entre el que te sirve, entre el que no te sirve. Tú haces la diferencia en todo aquel que te busca, que te cree, Señor, que quiere caminar contigo, papá, porque tú mismo nos preparas para hacer esa iglesia gloriosa, Señor, esos matrimonios santos, esa descendencia que va a salir de cada uno, Señor, de estos matrimonios, amado Rey, Señor, de bendición en esta tierra, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, y bendigo a mis hermanos, Señor. Guárdalos en su entrar y en su salir, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.